Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la iglesia no es un lugar, la iglesia son personas congregadas, reunidas. Y gracias, Señor, porque podemos estar así, congregados y reunidos, alabando tu nombre. Extrañamos el abrazarnos, extrañamos, Señor, el vernos, el tocarnos, pero gracias, Señor, porque todavía podemos, Señor, mantener la comunión unos con otros, la comunión contigo, porque podemos enterarnos, porque podemos orar, dar gracias, Señor, saber cómo están los hermanos. Y también gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, porque tu palabra, como dice la Escritura, no está presa, Señor, no está relegada a un lugar. Tu palabra debe ser, Señor, predicada y debe, Señor, correr por nuestras vidas, por nuestras familias, en nuestra boca, en nuestro corazón. Gracias por cada ministerio, Señor. Yo te ruego que tú sostengas a los hermanos que están pasando diferentes aflicciones. Danos de tu gracia, Señor, que es sobreabundante para poder enfrentar las pruebas, las dificultades. Oro, Señor, en esta mañana de manera especial por nuestra hermana Patricia, Señor. Cuando uno escucha de algo crónico, solo sabemos que podemos refugiarnos en ti para que tú nos des la fortaleza física y espiritual y emocional para enfrentar, Señor, también estas pruebas. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos por la salvación de nuestros familiares, papás de hermanos, amigos, por quienes oramos, Señor, y rogamos que nos encantaría verles llegar a tus pies, Señor, para que nazcan de nuevo. Señor, ahora también permítenos pensar, meditar, que tu Santo Espíritu, Señor, aplique su palabra en nuestras vidas y que te podamos honrar y glorificar, cualquiera sea la situación que estamos viviendo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la semana pasada hicimos un paréntesis porque como celebramos un poquito el Día del Niño, vamos a retomar un poco a lo que estamos mirando acerca de la doctrina del Evangelio. Y habitualmente este tema que nos toca hoy, que tiene que ver con la ascensión del Salvador, no es muy enseñada, aunque tiene una importancia tremenda la ascensión del Señor. La última vez, hermano Hegel nos enseñó acerca de la resurrección, la importancia de la resurrección, ¿correcto? Y ahora vamos a meditar por algunos minutos acerca de la ascensión de nuestro amado Salvador. Y como dice aquí, y la verdad que esto es aplicable a todas las doctrinas de las Escrituras, la ascensión de nuestro amado Salvador era parte del perfecto plan de redención. Si yo pusiera aquí la encarnación, si yo cambiara por ascensión, pusiera la encarnación, cae en esta misma definición. La encarnación es parte del plan perfecto de Dios, la redención, todo. No hay nada en la vida del Señor y en la vida realmente de la humanidad que se escape del control de Dios o de lo que Él ha planeado. Pero cuando hablamos de nuestro amado Salvador, obviamente hay un plan perfecto diseñado que se lleva a cabo según lo que Dios ha determinado en su perfecta sabiduría. Hay algunas profecías, no muchas profecías. Si nosotros comparamos las profecías que hay respecto al nacimiento del Señor, hay bastantes profecías. Si comparamos profecías respecto de la muerte de nuestro amado Salvador, hay un montón de profecías. Si miramos profecías respecto de la resurrección, también vamos a encontrar algunas. No hay tantas de la ascensión, pero sí hay algunas profecías que señalaban que el Señor Jesucristo, una vez que Él muriera, una vez que Él resucitara, debía ascender, debía volver al lugar de donde Él vino, esto es, al cielo. Pero ahora, como el Hijo encarnado, ahora como el Verbo hecho carne, nunca el Señor estuvo antes de su ascensión en la condición de Hijo encarnado. Él estuvo antes, sí, en el cielo con su Padre, pero no de una manera humana, ¿o no? Sino solamente como el Verbo, solamente con su deidad. Pero ahora asciende a los cielos con su deidad que nunca perdió, pero también con su naturaleza humana. Entonces, vamos a mirar aquí algunas cositas. El Salmo 68 nos enseña las Escrituras. Yo quiero ser honesto con ustedes. Si yo no tuviese el pasaje de Efesios, yo no sabría o no me habría dado cuenta que este salmo hablaba de la ascensión.
Pero el Señor, como es el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo, toma este pasaje y en la carta a los Efesios nos enseña que este pasaje estaba hablando acerca de la ascensión. Dice así el pasaje del Salmo: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah Dios. Y aquí tenemos, ¿o no?, la cita en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, por la guía del Espíritu Santo, toma esta escritura del Antiguo Testamento y la interpreta de manera correcta, enseñándonos que ese pasaje que les acabo de señalar, esa frase, subiste a lo alto, se refería a la ascensión del Salvador. Y dice así, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice él, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando dice que descendió, se refiere a que el Señor, ¿verdad?, al Dios eterno, ¿no?, al Hijo eterno, en el cielo, viviendo en la morada celestial, descendió a la tierra un día, ¿correcto?, para hacerse hombre. Y en esa condición ahora, sí, de el verbo hecho carne, de Jesús, ¿verdad?, ahora él va a subir o va a volver al lugar de donde él vino. Dice, el que descendió es el mismo que también, ¿qué cosa? Subió. Y ese subió se refiere a su ascensión por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice el Salmo 110, versículo número 1. Aquí hay otra profecía de su ascensión. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este salmo lo citó el Señor también en su ministerio para referirse a que Él, una vez que estuvo aquí en la tierra, que cumplió su ministerio terrenal, que llegó a la cruz del Calvario, que logró la redención, que se levantó de los muertos, que venció la tumba y la muerte, ahora llegó el tiempo de volver al cielo, a la presencia de Dios, para sentarse al lado de su Padre. Dice aquí el pasaje en Hechos capítulo número 2, versículos 34 y 35, el apóstol Pedro explicando a los judíos ese día de Pentecostés que este pasaje que escribió el rey David no se refería al rey David, sino que se refería al Mesías. Y en el contexto dice que como David era profeta, habló tanto de la muerte del Mesías, de la resurrección del Mesías, pero también habló de la ascensión del Mesías a los cielos. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él, David, dijo lo siguiente, dijo el Señor a mi Señor. Y ahí cuando dice dijo el Señor, se refiere dijo Jehová a mi Señor, en el contexto es a Jesucristo, al Mesías. ¿Qué le dijo el Señor Dios a su Hijo, el Señor Jesucristo? Siéntate, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí tenemos algunas profecías respecto de la ascensión, mostrando que se han cumplido en la persona del Señor Jesucristo. En este pasaje, el mismo Señor habló de su ascensión, así como él habló de su muerte, como él habló de su resurrección, él también mencionó que él debía ascender a los cielos. Dice aquí en Mateo capítulo 26, mas Jesús callaba cuando era interrogado por el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios.
esta referencia que hace el Señor a sí mismo, ¿no? Él está pensando que dentro de unos días más, ¿o no?, que Él iba a morir y resucitar. Ahora, dijo Él, me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y eso se llevó a cabo con la ascensión. Y luego agrega, ¿o no?, lo que vamos a mirar la próxima semana, es el regreso del Señor a la tierra por segunda vez. Y Él dice, y viniendo en el futuro, una vez que llegue a los cielos y esté sentado allá con mi Padre, luego Él va a volver, dice, viniendo en las nubes del cielo. Y a raíz de eso, si usted sigue el contexto, lo quieren, dicen que Él blasfema y quieren obviamente matarle. En Juan, el capítulo 16, el versículo 28, el Señor dijo lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo. Ese salí está el Señor contándonos que Él en su eternidad, ¿verdad? Porque el Señor es eterno, viviendo con el Padre, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él dice, salí del Padre y he venido desde el cielo al mundo. Pero dice algo más, y otra vez, dejo ahora el mundo y voy al Padre. Es decir, el Señor con la ascensión va a volver al mismo lugar del que descendió, al mismo lugar al que Él pertenece, que es la casa de su Padre. Pero ahora va a volver como el Redentor, ahora va a volver como el victorioso, ahora va a volver, ¿sí?, con su naturaleza humana y divina. Bueno, a propósito de su ascensión, y yo solamente quiero poner uno, hay otros propósitos, pero quiero poner solamente uno para que veamos la grandeza de este propósito. Demostrar la ascensión fue una demostración que el Señor Jesús cumplió exitosamente su misión terrenal. En otras palabras, si ustedes recuerdan, cuando Él era bien jovencito, tenía como 12 años y estaba en el templo y lo encontraron sus padres, ¿recuerdan? Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando está hablando en ese pasaje de los negocios de mi Padre, no se refiere a los negocios de su papá José, su papá humano, que sabemos que no era su papá biológico, pero era quien lo recibió como hijo. No se refería a él, se refería a los negocios de mi Padre Celestial. Él sabía que vino a este mundo, ¿verdad?, con un propósito que era cumplir una misión. Y la ascensión es una demostración de que el Señor cumplió completamente, cabalmente y exitosamente su misión terrenal. ¿Y cuál es esa misión? La redención del mundo, la redención del mundo. Él vino a pagar por los pecados de la humanidad. Él es el Mesías, Jesús, quien va a pagar por los pecados del pueblo. ¿Se recuerdan? Entonces, Él demostró al morir en la cruz, al levantarse de los muertos y al ascender a los cielos, que Él cumplió su ministerio exitosamente. En Juan capítulo 6, versículo número 38, el Señor dijo lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Aquí está en el contexto de padre e hijo, ¿correcto? Sí, padre e hijo, sí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor, ¿o no?, como vimos hace unas semanas en Gálatas, ¿no?, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿recuerdan? Entonces, el Señor vino cuando su Padre le envió para cumplir esta misión de redención. En Juan capítulo 17, versículo número 4, el Señor dijo lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra. Estaba hablando con su Padre, ¿no? Recién el hermano Ricardo Araya, cuando cantó una alabanza, nos recordó que el Señor oró, que el Señor intercedió allá en el Getsemaní. Yo te he glorificado en la tierra. Y mire las palabras del Señor: he acabado la obra que me diste que hiciese.
Aunque todavía el Señor no moría en la cruz, el Señor ya sabía y veía esta obra completa. Nada iba a alterar los planes de Dios. Nada iba a alterar que Él lograra eterna redención. Nada iba a impedir que Él se levantara de los muertos. Nada iba a impedir que Él ascendiera victorioso a los cielos. Por eso Él dijo anticipadamente: he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 19:30, un pasaje que todos nosotros conocemos y citamos muchas veces, ¿o no? El Señor en la cruz del Calvario, ¿sí? Dijo, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En otras palabras, la deuda está pagada, ¿sí? La deuda está pagada. Logré la redención. Logré cumplir con el plan de mi Padre. La paga del pecado exige la muerte. Nosotros, por ser pecadores, debemos pagar por nuestros pecados. Pero Dios, en su amor y en su gracia, envió a su Hijo sin pecado, ¿correcto? Sin pecado, para que muriera como ofrenda por los pecados, por los pecadores, por usted y por mí. Y el Señor está entregando su vida porque el Señor Dios está cargando en Él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que al que no conoció experimentalmente pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. Por eso les puse allá que el Señor con su ascensión va a demostrar que cumplió exitosamente la misión terrenal de la redención. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, él dijo, ¿no? En Juan, que nadie le quita la vida, sino que Él entregó voluntariamente su vida, se entregó voluntariamente en sacrificio, Él entregó el Espíritu y va a morir. En Hebreos capítulo 8, versículo 1, hablando de la redención, dice el escritor a los hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y cuál es la idea aquí en este pasaje? La idea clave es que el Señor se sentó porque terminó su obra de redención. Él no sigue haciendo nada para obtener redención, sino la redención es completa y absoluta. El Señor ofreció un solo sacrificio y con ese solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Un solo sacrificio pagó la deuda completa del pecado entero del mundo. Desde el primer pecado hasta el último pecado fueron pagados por Jesucristo. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no los pecados, sino el pecado del mundo. Y Él cargó en la cruz y pagó la deuda que el hombre tenía en contra de Dios. Y luego se sentó, descansó. Y lo que Él hace ahora, como veremos más adelante, es en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y a la resurrección victoriosa. Por lo tanto, para sentarse a la diestra del trono, el Señor tuvo que ascender, ¿verdad? Desde la tierra, ascender a los cielos. Y estando en los cielos, se sentó. Sí, la obra de salvación está completa, está absolutamente terminada, y Él ahora va a disfrutar las consecuencias de lo que Él logró aquí en el ministerio terrenal, y se sentó a la diestra. Siempre en las Escrituras la diestra es una señal de bendición, es una señal de honor, es una señal de autoridad. A la diestra del trono en la majestad en los cielos, y allá está nuestro amado Salvador sentado a la diestra de su Padre en los cielos. En el capítulo 10 de Hebreos dice lo siguiente, pero Cristo. Ese pero está haciendo un contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento o aún del Nuevo Testamento en los días del Señor, que ofrecían cada año sacrificios. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo. Y el sacrificio era el mismo. Él era el sacrificio. Él era el Cordero Pascual. Él era quien se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Y era tan perfecto Él como Cordero que Dios quedó satisfecho
por la deuda que los seres humanos teníamos contra Él de nuestros pecados. Un solo sacrificio, hecho una vez para siempre. No se repite ese sacrificio. Dice, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí está el Señor hoy, sentado a la diestra de Dios. Si el Señor nos abriera los cielos y pudiéramos mirar a los cielos, a la presencia de Dios, veríamos al Señor sentado a la diestra de su Padre. ¿Correcto? Y eso se logra por la ascensión. Si Él no hubiese ascendido, no podría estar allá. Hay algunas evidencias de su ascensión. Lo primero, los testigos presenciales. Igual como hubo testigos presenciales en su nacimiento, recuerdan que hubo testigos cuando Él nació, sus padres, los pastores, los ángeles. Hubo testigos presenciales cuando el Señor murió, ¿no? Su mamá, algunas mujeres, los soldados. Hubo evidencia, también hubo testigos presenciales cuando Él resucitó. Los soldados que cuidaban la tumba, recuerdan los ángeles, las mujeres que se encontraron con el Señor, los discípulos que le ven y después un montón de hermanos, dice 1 Corintios. También hay testigos presenciales de su ascensión. Dice aquí en el pasaje de Lucas, capítulo 24, versículos 50 y 51. Dice, y los sacó fuera hasta Betania. El Señor los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y aquí está, y fue llevado arriba al cielo. Las Escrituras nos quieren señalar que el Señor vuelve al mismo lugar de donde Él vino. Pero como ya ha reiterado varias veces, Él vuelve ahora como el Redentor victorioso. Él vuelve ahora con su naturaleza humana que nunca antes tuvo, que adquiere por primera vez y para siempre cuando Él es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Él suma a su naturaleza divina, su naturaleza humana, en una sola persona. Así nunca antes estuvo en esta condición en los cielos y fue llevado arriba al cielo. El pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 9, nos enseña la misma verdad. Dice, ya habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. Y ese verbo, ese viéndolo, ese ver, significa que ellos estaban atentamente mirando al Señor cómo desaparecía de sus ojos. No es que el Señor ascendió a los cielos en un segundo. No es que desapareció de su vista, sino que lentamente Él fue alzado a los cielos y ellos le miraban atentamente hasta que, dice, hasta que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si no fuera por esta nube o no, que recibe al Señor ahí en gloria para llevarlo a la presencia de su Padre, los discípulos todavía estarían esforzándose en no perderlo de vista en ningún momento. Y aquí tenemos el testimonio de ellos, ¿o no? De que le vieron con sus propios ojos, ¿sí? No era una imaginación, no, era real. Y el Señor, me imagino estar ahí y verlo ascender en este cuerpo glorificado, ¿verdad? Ascendiendo a los cielos. Y esta nube, para muchos hermanos estudiosos, piensan que esta es la nube de la gloria de Dios, ¿sí? Lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la Shekinah, le llaman, ¿o no? A la gloria de Dios, esta nube, ¿o no? Le recibió y le ocultó de sus ojos y le llevó a la presencia de su Padre ahora como victorioso. Tenemos entonces esta evidencia de los que estaban ahí, de los testigos presenciales. Tenemos otra evidencia de su ascensión, otra evidencia de que Él llegó a los cielos y se entronizó con su Padre. ¿Cuál es esa evidencia? La puse aquí. La llegada permanente del Espíritu Santo. La llegada permanente. Eso ocurrió por primera vez en Hechos, el capítulo número 2, en el día de Pentecostés. Lo que ocurre en Hechos, capítulo 2, es una evidencia de que el Señor ascendió a los cielos.
Es una evidencia de que el Señor era el Mesías que ascendió a los cielos. Es una evidencia de que Jesús era el Salvador del mundo, quien ahora ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de su Padre. Dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 26, estas son las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Pero cuando venga el Consolador, y el Consolador aquí se refiere al Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, dijo, a quien yo os enviaré del Padre. Y para que el Señor enviara al Consolador, el Señor tenía que irse de la tierra y estar en la presencia de Dios en el cielo. Por lo tanto, si llegó el Espíritu Santo, esa es una evidencia ¿de qué? De que el Señor ascendió a los cielos y que Él era quien dijo ser, porque el Espíritu ha venido. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y eso ocurrió en Hechos capítulo número 2. Otra referencia en Juan capítulo 16, versículo 7. Dijo así, el Señor dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y ese que yo me vaya significa que yo ascienda a los cielos. Porque si no me voy, dijo el Señor, si yo no me voy de aquí, si yo no asciendo a los cielos, el Consolador no va a venir, no va a venir. Para que el Consolador venga y esté aquí permanentemente cumpliendo su ministerio, yo necesito irme y ascender a los cielos. Y cuando yo esté en los cielos, en la morada de mi Padre, yo, llegando allá, lo voy a enviar. Eso es lo que él está señalando acá. Mas si me fuere, y eso es lo que ocurrió, ¿no? Se fue, os lo enviaré. Cuando yo me vaya, dijo él, yo lo voy a enviar. Por eso, en Hechos capítulo 1-2, la venida del Espíritu Santo es una evidencia de que el Señor llegó a los cielos. Es una evidencia que el Señor se sentó con autoridad a la diestra del Padre. Es una evidencia de que el Señor Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es una evidencia que Él es el Salvador perfecto, el Salvador del mundo. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro hace esta aplicación, hace esta conclusión. Dice así, a este Jesús. Pedro está explicando por qué ocurrió lo del día de Pentecostés. Está explicando por qué ha venido el Espíritu Santo sobre los creyentes ese día. Está explicando por qué el Espíritu Santo ahora viene a morar en cada uno de los creyentes ese día. Entendemos que hablaban otras lenguas, ¿no? Pero le está explicando no por qué hablan en lenguas, sino está explicando por qué vino el Espíritu Santo ese día. Y él dice así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, dice él, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, esto que estamos viendo nosotros, que el Espíritu Santo fue derramado, esto que estamos escuchando, que es hablar en lenguas por obra del Espíritu Santo, es una demostración de que Jesucristo fue exaltado a los cielos por la diestra de Dios, porque Él dijo que cuando llegara al cielo enviaría su Espíritu. Aquí tenemos entonces otra evidencia de la ascensión del Señor tomando su lugar a la diestra del Padre. Tenemos otro testimonio, otra evidencia de su ascensión, el testimonio de Esteban. Esto es Hechos capítulo número 7. Y miren lo que dice Esteban cuando va a ser apedreado. ¿Recuerdan? Cuando los judíos ya no soportaban lo que él estaba diciendo respecto de el mensaje de Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, Dios le permitió correr la cortina de los cielos, si queremos decirlo así, le permitió que él viera, ¿o no? Dice que vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, ¿o no? Exclamó lo que él está viendo. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después de esto, ustedes ya saben, van a apedrear a Esteban, se enfurecen contra Esteban, ahí está Saulo de Tarso también, y lo matan. Pero esta es una evidencia, ¿o no? Esteban no está mintiendo, Dios en su misericordia y en su gracia le permite ver a Esteban antes que muera, que el Señor Jesús está en los cielos a la diestra de su Padre. Otra evidencia, el testimonio de las Escrituras. Está llena las Escrituras de testimonio de su ascensión. En Hechos capítulo 1, el escritor, por la guía del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Dice el escritor en el primer tratado, oh Teófilo, que se refiere al Evangelio de Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba. Y si usted mira el Evangelio de Lucas, que yo se lo leí hace un ratito, ¿no? El capítulo 24, ahí termina el Evangelio de Lucas. Jesús lo saca hasta afuera de Betania, ¿o no? Lo saca hasta Betania para ascender a los cielos. Y él dice, yo escribí en el primer tratado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido arriba, hasta que él ascendió a los cielos. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, está hablando de la descripción del Señor. Dice, el cual, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y eso es lo que el Señor vino a hacer aquí a la tierra, lo que yo les puse como el propósito, victorioso o no, Él cumplió la tarea, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él dice, ahora se sentó, terminó la redención, terminó este trabajo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Se refiere a la majestad en los cielos, ¿correcto? Ahí tenemos otra evidencia de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. El apóstol Pedro ya había hablado de la ascensión en Hechos, capítulo 2, y ahora en la carta, en una de sus cartas que él escribe, dice lo siguiente. Quien habiendo subido al cielo. No se olvide que él fue testigo presencial de la ascensión del Señor. Y él dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Entonces aquí tenemos el testimonio de las Escrituras. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él, dice, a él ahora, por la ascensión, por lo que él logró aquí o no, por su glorificación, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y luego ya vamos a mirar esto también en otro punto, ¿ok? Entonces el apóstol Pedro, testigo presencial, el apóstol Pedro en Hechos 2, enseñando y aplicando respecto de la ascensión, los pasajes del Antiguo Testamento, ahora él dice, quien habiendo subido al cielo, y allá está a la diestra de Dios. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué logró la ascensión? Así como ¿qué logró la resurrección? ¿Qué logró la crucifixión? ¿Qué logró la ascensión? Primero, la exaltación del Señor Jesús, la exaltación. Dice las Escrituras que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su resurrección gloriosa, la ascensión va a coronar su exaltación, la exaltación del Hijo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 20-21. La cual, hablando de la resurrección del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, ¿sí?, a su diestra en los lugares celestiales. Allá está el Señor, en los lugares celestiales, tomando dominio y control de todas las cosas como victorioso. Dice, sobre todo, Él está sentado teniendo dominio sobre todo. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío.
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, esto es la exaltación de nuestro amado Salvador. La ascensión es como cuando Él asume, es como si alguien tiene que asumir como presidente, es su ascensión al trono, ¿no? Y Él ascendió para tomar posesión de lo que Él conquistó aquí en la tierra. En Juan 7:39 el Señor dijo lo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Una referencia, ¿o no?, a Hechos 2. Pues aún, dice, no había venido el Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo estaba, pero no había venido a recibir permanentemente. Eso ocurre en Hechos capítulo 2. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún, ¿qué cosa? Glorificado. Y la ascensión es la manera en que el Padre glorifica a su Hijo. Otro propósito, otro fruto de la ascensión era enviar al Consolador. Como ya les leí hace un rato, ¿no? Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Consolador. Por lo tanto, otro fruto de la ascensión es que el Espíritu Santo viniera a morar, a residir permanentemente en cada uno de los creyentes. Si usted tiene el Espíritu Santo morando dentro suyo, como lo tengo yo, eso es obra de la ascensión, porque una vez que el Señor llegó a los cielos, envió a su Espíritu, ¿sí? Dice aquí nuevamente en Juan capítulo 16, pero ahora voy al que me envió, se refiere al Padre, ahora vuelvo al lugar de donde salí, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí tenemos otro fruto, ¿no? Que el Señor ascendió a los cielos para que el Espíritu Santo fuera derramado, para que el Espíritu Santo viniera a morar, a residir permanentemente en nuestros corazones. Otro fruto de la ascensión, hacer la cabeza de su iglesia. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de la autoridad. La iglesia tiene una sola autoridad y esa autoridad es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. La iglesia es su iglesia. La iglesia es su cuerpo. Usted y yo somos sus ovejas. Él es el buen pastor y Él ejerce esa autoridad en su iglesia por su palabra, a través de su palabra. Dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 22. Quiero recordar que nuestro hermano Rubén nos enseñó, creo que fue el primer jueves, que el Señor camina entre sus iglesias, que el Señor se mueve entre los candeleros. Recuerda, el Señor habla a cada una de sus iglesias. Yo conozco tus obras, yo conozco. Las iglesias están en su mano, en su diestra. Él es la autoridad de la iglesia. Él es la autoridad sobre usted y sobre mí. Él es, y eso el Señor lo conquistó y lo logró y lo asumió con su ascensión a los cielos para gobernar desde allá. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas. Y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces acá tenemos, ¿o no?, que otro fruto de la ascensión es la autoridad que Él tiene sobre su iglesia y que ejerce. Yo no puse aquí el pasaje de Efesios 4, que lo leímos hace un rato, pero Él dice que da dones, ¿o no?, a su iglesia, da dones. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? El Señor ha dotado a su iglesia, ¿correcto?, de hombres, dones, de personas, ¿o no?, para la edificación de su cuerpo. Otro fruto de su ascensión, cumplir su rol como sumo sacerdote. Si bien el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, sí, oró por sus discípulos, nunca ejerció este rol como sumo sacerdote. No podía hacerlo, porque Él pertenecía a una tribu no sacerdotal.
El Señor pertenecía a la tribu de Judá y la tribu de Judá no tiene acceso al sacerdocio. La tribu de Judá es la tribu del rey, la tribu del gobierno. La tribu sacerdotal es la tribu de Leví. Por lo tanto, el Señor no podría haber ejercido ambos ministerios. Sin embargo, aprendemos por las Escrituras que el Señor es un sumo sacerdote no a través de Leví, sino a través de un sacerdocio mayor, supremo, mucho más alto, que es de Melquisedec. El sumo sacerdocio de Melquisedec permite que en una persona estén ambos ministerios, tanto rey como sacerdote, y el Señor pertenece a ese orden, al orden de Melquisedec, ¿correcto? Y vamos a mirar aquí, y esto Él lo asume una vez que ascienda a los cielos. Allá toma este rol de sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, un pasaje hermoso en este contexto. Por tanto, dice él, teniendo un gran sumo sacerdote, no un sumo sacerdote, sino el mejor, el mayor, el más grande, el perfecto, un gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Que traspasó los cielos. Los sumos sacerdotes humanos nunca traspasaron los cielos. Ellos traspasaban del lugar santo al lugar santísimo. ¿Recuerdan? Una vez al año. Pero el Señor no traspasó solamente el lugar santísimo, sino que Él traspasó los cielos. Él está en la misma presencia de Dios ejerciendo el ministerio de sumo sacerdote. ¿Quién dijo Él? Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, como tenemos un gran sumo sacerdote que está en los cielos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, nadie va a entenderle como el Señor le entiende. Nadie. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él es humano, como usted y como yo, excepto sin pecado. Pero Él nos entiende. Él está ahí para socorrernos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, la conclusión, acerquémonos a nuestro gran sumo sacerdote. Él está en la misma presencia de Dios para interceder por nosotros. Dice pues, confiadamente al trono de la gracia. De este trono del sumo sacerdote brota la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, nuestro gran sumo sacerdote, que está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Otro pasaje, Hebreos capítulo 7. Los otros sacerdotes, ¿sí?, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cada cierto tiempo los sumos sacerdotes cumplían un ministerio, dicen a veces de 20, 30 años o no, y morían, y venía otro, y así vino otro, y así vino otro. Pero el Señor es eterno, el Señor es inmutable, el Señor permanece para siempre. Por lo tanto, Él nos conoce completamente, ¿sí? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Imagínense que nosotros justo estamos en el periodo, ¿no?, de que hay cambio de sumo sacerdote, y nosotros llevamos nuestra causa al sumo sacerdote A. Y el sumo sacerdote A es muy simpático, muy agradable, se pone en nuestro lugar y él dice, perfecto, yo voy a atender tu causa. Pero en ese proceso cambian de sumo sacerdote. Y va otro que no nos conoce y yo tengo nuevamente que presentarle mi causa. Y el sumo sacerdote tal vez no es tan agradable como el otro, este es un poco más frío, un poco más indiferente. No me entiende tan bien como el otro. Bueno, en el caso del Señor no cambia. Él es inmutable, su carácter no cambia, no amanece un día enojado, no. Él dijo, acérquense aquí, yo soy misericordioso y siempre va a ser misericordioso con sus hijos. Él es un Dios, un sumo sacerdote de gracia, siempre vamos a encontrar gracia, nunca Él va a cambiar porque es inmutable. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Y cómo lo hace? Viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro gran sumo sacerdote intercede, así como lo hizo en Juan 17, ¿se recuerdan? Así Él intercede por nosotros cada día. Intercede. Si no fuera por eso, hermanos, estaríamos en el suelo. Él nos socorre, Él está ahí,
¿sí? Poniendo límites al diablo, ¿sí? Él está no permitiendo que las pruebas sean más grandes de lo que podemos soportar, y en medio de eso está para sostenernos. Recuerdan que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, por lo que él oraba a Dios que se lo quitara, pero el Señor le respondió: no voy a quitarlo, pero te voy a dar de mi gracia para que puedas soportar esto que estás viviendo. Y el apóstol Pablo así lo entendió, ¿no? Entonces ahora el Señor me dijo: bástate mi gracia. Y en eso él encontró la fortaleza para enfrentar su aguijón en la carne. En el capítulo 6 de Hebreos dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Aquí está usando la figura del velo, no la figura, no del tabernáculo, la figura del templo, ¿no? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero él está diciendo, ¿dónde Jesús entró por nosotros como precursor? Él entró a la presencia de Dios, no al velo aquí en la tierra, sino en el cielo, como nuestro precursor a favor nuestro, hecho sumo sacerdote para siempre. Aquí está, según el orden de Melquisedec, que permite que la misma persona sea tanto rey como sacerdote. Y ese es nuestro amado Salvador. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, qué hermoso es saber que nuestro gran sumo sacerdote, una vez que ascendió a los cielos, Él está allá a favor nuestro. Somos sus hijos. Él pagó por nosotros, efectuó la purificación de nuestros pecados. No tiene que volver a hacerlo, no tiene que hacer otra ofrenda por el pecado. Con lo que Él hizo es más que suficiente. Sí, más que suficiente. Él ya fue propicio a Dios. Dice acá, Hebreos 10, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Si usted y yo hubiésemos vivido en los días del Antiguo Testamento o en los días del Nuevo Testamento, ¿no? Mientras estaba el templo, jamás nosotros hubiésemos entrado ni siquiera al lugar santo, porque no éramos sacerdotes, no nos permitiría, y menos podríamos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Sin embargo, ahora, a través de Cristo, en la persona de Cristo, en la persona de nuestro sumo sacerdote, podemos entrar a la misma presencia de Dios en los cielos. Por eso él dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no el terrenal, sino el celestial, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él es nuestro precursor a través del velo, no del velo del templo que se rasgó, recuerda. Esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ese es el llamado de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Algunos hermanos ponen esto dentro de la categoría o dentro de la obra como sumo sacerdote, y así lo entiendo yo, y otros hermanos lo ponen afuera, como si fuera otro ministerio, el de abogado. Pero yo entiendo que el ministerio de abogados, el ministerio de defendernos, es en base a que Él es nuestro sumo sacerdote. La labor del sumo sacerdote era representar al pueblo ante Dios, ¿correcto? Y para eso ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo para que Dios no castigara al pueblo y lo perdonara. Bueno, nuestro amado Salvador ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados, por los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, por los que nos hemos convertido a Cristo, por los que nos hemos arrepentido, ¿no? Ese sacrificio está hecho a nuestro favor, y nuestro sumo sacerdote nos defiende en base a eso, ¿sí? Dice aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es el deseo de Dios, y nos ha llamado a que vivamos separando de nuestros pecados, que no reine el pecado. El pecado mora todavía en nosotros, pero no debe reinar en nosotros. No somos esclavos del pecado como antes éramos esclavos del pecado. Pero, dice él, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado defensor. Tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre. El Padre no es, como les puse aquí, no es el acusador. El Padre no nos acusa, el Padre es como el juez.
El que nos acusa es otro, y el Señor está ahí como nuestro abogado defensor diciendo lo siguiente. Vamos a suponer que yo hoy pequé contra Dios, que es lo más probable tal vez, que hoy pequé contra el Señor, y va alguien a acusarme y va a decir, mira, el pastor Víctor hoy acaba de mentir. ¿Y qué hace el Señor? El Señor dice, yo pagué por esa mentira de Víctor, está pagada, porque el Señor con su solo sacrificio pagó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, todos están pagados. Y Él dice, yo ya pagué por eso, está pagado, ¿sí? Por eso dice acá, tenemos a Jesucristo, el abogado, a Jesucristo el justo, el que pagó por nosotros. Como puse ahí, el Padre no es el acusador. Les voy a presentar el acusador aquí. Me mostró, dice, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, nuestro adversario, estaba a su mano derecha para acusarle. Este es el acusador. Satanás es el acusador. No acusa a los incrédulos porque le pertenecen a él. Acusa a los hijos del Señor. Cuidado, hermanos, con ayudarle al diablo a hacer esta tarea de acusar a los hermanos. Lo que nosotros hacemos, hermanos con hermanos, es reprendernos, amonestarnos personalmente, pensando ganar a los hermanos. Nos amonestamos pensando en restituir al hermano, pero nosotros no acusamos a los hermanos maliciosamente como lo hace el diablo. Satanás acusa maliciosamente, sí, a los creyentes, pero ahí está nuestro abogado y te dice, yo he pagado, yo pagué por eso, está pagado, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hablando del futuro de este acusador, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en el contexto está hablando del diablo. Él es el acusador de los hermanos, ¿sí? El que está siempre ahí, nos tienta y luego nos acusa, ¿o no? ¿Recuerdan cuando él va ante el Señor y el Señor le pregunta a Satanás de dónde viene? Y él dice que viene de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Satanás dice, claro, obviamente, pues si tú le das de todo a Job, ¿cómo no te va a servir? Y Satanás piensa que Job sirve a Dios por interés. Quítale, dijo, estas cosas a Job y va a blasfemar. Y el Señor le dice, ok, hazlo, lo permito. Y recuerdan que después que le quita los siervos, las casas, los hijos, todavía Job retiene su integridad. Todavía Job adora a Dios. ¿Y qué piensa Satanás? Bueno, dijo, obviamente son cosas externas, pero tócale a él la piel, ¿o no? Inmediatamente va a blasfemar. Y Dios dijo, hazlo, pero no le quites la vida. Y recuerdan que le da a Job una zarza maligna, y para sorpresa del diablo, Job no servía a Dios por los panes y los peces. Job servía a Dios porque sabía quién era Dios, porque amaba a Dios. El diablo podría pensar que usted y yo servimos a Dios por los panes y los peces, que estamos por interés de Dios. La historia bíblica y la historia de la iglesia ha demostrado que las personas, los creyentes verdaderos, están dispuestos a morir por su amado Salvador, así como Él murió por nosotros. El acusador, espero que no tenga razones justas para acusarnos, y si las tuviese, ahí está nuestro gran sumo sacerdote, misericordioso, quien va a decir, es mi hijo, yo he pagado por él. Un pasaje más, Hebreos 5:1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, así Jesucristo, no Jesucristo hombre, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, está para defender a los hombres, ¿o no? En lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados de esos hombres a los que Él representa, así lo hizo Jesucristo. Él ofreció un solo sacrificio, Él mismo es el sacrificio a favor de los que creemos en Él.
de usted y de mí si ha creído en Jesucristo como su único Salvador personal. Un fruto más, algo más, otra cosa que el Señor ha logrado con su ascensión: preparar morada celestial para sus hijos. El Señor descendió del cielo, ese es su hogar, el cielo. Estuvo en la tierra cumpliendo un ministerio terrenal efectivo y lo hizo victoriosamente. Y luego ascendió a los cielos, donde siempre vivió con su Padre. Y Él nos ha prometido que vamos a ir a la casa del Padre. Yo me imagino, esta es mi imaginación, probablemente no fue así, o tal vez me quedo pequeño en cómo fue. Me imagino lo que tiene que haber sido para Dios Padre enviar a su Hijo al mundo, sabiendo lo que Él iba a vivir, como dice Isaías 53, despreciado y desechado. Me imagino, ¿no?, cómo Dios Padre, ¿no?, se contuvo, ¿no?, al ver a su Hijo menospreciado, al ver a su Hijo sufriendo, al ver a su Hijo llegando a la cruz del Calvario, al ver a su Hijo cargando los pecados de la humanidad. Pero sabía el Padre que el Hijo va a volver, va a volver. ¿Cuántos años estuvo el Señor aquí? Tal vez 30 y algo años, pero va a volver. Y llegó el día que el Hijo va a volver. Hijo victorioso, Hijo que cumplió la voluntad de su Padre, a los cielos. Me imagino cómo la recibieron los ángeles en el cielo, cómo la recibió su Padre en el cielo, cuando su Hijo victorioso, ¿no?, que destruyó al diablo a través de la muerte, el que venció la cruz, ¿no?, el que venció todo, ¿no?, y llegó a la presencia de su Padre victorioso. Y le dijo el Padre: siéntate a mi diestra, este es el lugar que te corresponde, este es el lugar tuyo, todo está ahora bajo tu soberanía, todo bajo tus pies. ¿Y qué hace el Señor? Tengo hijos que van a venir conmigo, tengo hijos que van a venir a vivir aquí. Dice: preparar morada celestial para sus hijos. Quiero contarles, cuando yo era pequeño, y no es una crítica, yo les quiero mostrar nomás. Cuando yo era niño, tenía 12, 13 años, iba a la iglesia. En ese tiempo, yo me recuerdo, la primera vez que llegué a la iglesia, de recién convertido, me convertí un sábado y fue el domingo. En la clase de la escuela dominical, me recuerdo que la maestra tenía, cada alumno era un pececito, ¿sí? Cada uno era un pececito. Y este pececito tenía varias burbujitas. Por cada cosa que uno hacía era una burbujita. Por ejemplo, si uno iba todos los domingos, una burbujita. Si uno se aprendía un versículo de memoria, otra burbujita. Si uno llevaba la Biblia, otra burbujita. Entonces, el pez que tenía más burbujitas, al fin de año, parece que recibía un premio, le daban un librito o algo así. Bueno, en un año era una casita. Cada creyente tenía una casita, ¿sí? Entonces, esta era la casita en el cielo. Entonces le iban poniendo la casita puertas, si uno hacía una cosa, le una ventanita, y la iba decorando de diferentes maneras. Yo pensé en mi mente de niño que cuando uno fuera al cielo, cada uno va a tener su casita, ¿no? Entonces yo voy a tener mi casita de segundo piso, otro de un piso, otro de 3 pisos, ok, esa era como mi imagen de niño. La verdad que en el cielo hay solo una casa. La palabra moradas aquí tiene la idea de lugares para dormir. Es como si esto fuera una galería, ¿o no? Y hay muchas camas. Esa es la idea. Todos vamos a vivir en la misma casa. No es que usted va a tener su propia casa. No, todos vamos a vivir en la misma casa. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchas camas hay. ¿Ok? Entonces, los creyentes bautistas somos tan individualistas que cada uno quiere su casa separada del otro hermano. Hermano, es una sola casa y todos vamos a vivir ahí, unos como otros, como una familia en el Señor. Pero esta es la figura. Vamos a vivir bajo el mismo techo de Dios, bajo la misma presencia de Dios, bajo el mismo cuidado de Dios. Él dijo así el Señor: en la casa de mi Padre, ni siquiera es su casa, es la casa de su Padre, ¿o no? En la casa de mi Padre, de donde yo vivía, de donde yo vengo, ¿sí? Hay muchas moradas, hay mucho espacio, hay mucho lugar. Si no fuera, dijo, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar, una morada para vosotros. Y hermanos, el Señor, una vez que ascendió a los cielos, comenzó a preparar una morada para sus hijos. Algún día iremos al cielo. Algún día estaremos con Dios. Algún día Él va a venir a buscarnos y va a llevarnos a su morada celestial.
y Él está preparando un lugar para nosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, su ascensión, ¿o no? Y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y eso es la otra historia, ¿no? Que así como ascendió a los cielos, un día va a volver, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Y para terminar, otro fruto de la ascensión, como ya les señalé ahí, es prometernos, asegurarnos que así como ascendió a los cielos, así regresará de los cielos. Así como un día vino, ¿no?, a nacer en Belén, venía del cielo, ¿no? Pero ahora no vendrá a nacer, ahora vendrá con poder y gran gloria. Ahora vendrá a tomar lo que es suyo, ¿correcto? Prometer que así como ascendió, así regresará. Hechos capítulo 1, que es la sección de la ascensión, ¿o no? Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y ahí están en ellos con los ojos mirando al cielo, viendo al Señor ascender, 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 subir, 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 hasta que de repente se pone una nube que recibe al Señor y lo lleva a la morada de Dios. Dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando así atentamente, concentradamente al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y algún día, esta es una referencia a la segunda venida del Señor a la tierra, no es una referencia del arrebatamiento, ¿ok? Es una referencia que un día el Señor va a poner su pie en el monte de los olivos, que va a descender visiblemente, ¿o no? Como dice Apocalipsis capítulo número 19. Pero si Él va a descender es porque Él ahora está en la presencia de Dios, porque Él ascendió a los cielos. Bien, mis queridos hermanos, las conclusiones, como siempre, las dejo para ustedes, las aplicaciones para ustedes. Vamos a terminar en oración, dando gracias al Señor por este evento tan importante, la ascensión de nuestro amado Salvador. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por cada aspecto de tu plan redentor, por cada cosa hecha con tanta sabiduría, con tanta perfección. Gracias, Señor, por la ascensión. Gracias porque el Señor volvió al lugar de donde vino, al cielo, a la casa de su Padre. Pero ahora, como el Dios hombre, ahora como el Salvador del mundo, quien murió, quien resucitó y quien ahora, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria. Padre, gracias por el ministerio de sumo sacerdote, porque tú nos sostienes, Señor. Gracias por ese llamado tan misericordioso, tan cariñoso, que nos acerquemos a ti, Señor. No importa la condición que estemos viviendo. Si hemos pecado, Señor, tú eres nuestro abogado para defendernos, porque has pagado por todos nuestros pecados. Si tenemos, Señor, debilidades, tú sabes cómo socorrernos, Señor, porque nos entiende como nadie nos entiende. Gracias, Señor, por fortalecernos. Gracias, Señor, porque tú nunca te apartas de nosotros. Nosotros, Señor, somos los que por desobediencia, por tantas cosas, nos apartamos a veces de ti, Señor. Perdónanos por eso. Pero gracias porque tú nos llamas, Señor, para acercarnos, sabiendo que vamos a alcanzar misericordia, perdón, limpieza, pero también, Señor, de tu gracia, para poder, Señor, obtener el socorro, el auxilio, Señor, las fuerzas tuyas. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor, y gracias porque un día te veremos, un día estaremos allá, Señor, en la casa de tu Padre, gozando de estas moradas, Señor, que estás preparando para nosotros. Por eso te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Okay.